es algo habitual ya, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos tan retrasados. Yo voy a hablar en nombre de las organizaciones que convocamos este año los actos de recuerdo de homenaje a Javier Verdejo. Desde hace 7 años, desde 2009, un grupo de pequeño reducido de personas decidieron que ya estaba bien que la figura y la imagen de Javier hubiera quedado en abandono y que era hora ya de empezar a hacer algo. Entonces, pues nos comprometimos a que cada 13 de agosto íbamos a estar en el sitio donde lo mataron, fuéramos 3, 4 o 40. Afortunadamente, cada año estamos siendo más la gente que está participando en estos actos. Y concretamente este año pues tenemos que siempre hemos hecho solamente el día 13 de agosto, el día que lo mataron, hemos hecho un acto en la misma plaza donde lo mataron, pero este año lo hemos ampliado y hoy martes hacemos esta proyección que vamos a hacer de dos cosas, de un film y un montaje, y el jueves, día 13, el día que lo mataron, vamos a estar a las 8, una concentración ante la subdelegación del gobierno en la calle La Piles, y a las 9, una vez que acabamos, estaremos media hora allí concentrados ante la subdelegación, pues iremos a la plaza donde lo mataron, donde pues habrá intervenciones tanto de tipo político como de tipo musical, como poético, cultural y demás, como hemos hecho otros años. Yo no voy a entrar mucho porque como además el debate va a ser sobre el tema de Javier y demás, pues yo no voy a... Además yo creo que la mayoría de los que estáis aquí venís ya porque sabéis qué pasó y no creo que haya que contar mucho más. De todas maneras, en el film también, en la película también algo se hablará. Las organizaciones que convocan el acto son malas organizaciones, son de fuera de Almería, que no están aquí, pero que todos los años quieren participar y son bienvenidos, como son la Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo, como es el Sindicato Unitario de Huelva. Y luego las organizaciones que convocan son PCPA, PCPE, este año, el CAF Javier Verdejo, que es el por los Javier Verdejo, la organización Ganemos Almería Si Se Puede, los colectivos de jóvenes comunistas y Nación Andaluza, son las organizaciones que convocan. Y luego también queremos hacer una mención especial, porque no aparece nunca en el cartel, a la Asociación de Vecinos San Francisco de Asís, de Los Molinos, que representado por Juan Lloreta, que está aquí, que todos los años, que el homenaje a Javier no se entendería sin él, igual que sin Roja Cristiana y sin otra gente, pero fundamentalmente ellos dos son uno de los almas de que hagamos estos actos, y él se tiene que pelear siempre con los concejales. Las cosas no nos gustan a nosotros, que es para conseguir los permisos, la estabilidad, es el que se pega todos los años. Entonces, no aparece en el cartel, pero también la Asociación de Vecinos, representada por Juan Lloreta, también está ahí. Ya creo que lo sabéis, el hecho de tener bebida ahí y tenemos cerveza sin alcohol, cerveza. Jaleo. Jaleo se me ha olvidado, la organización también, no, gracias. También la organización independentista andaluza Jaleo también participa en el acto. Decía que la bebida, la idea es que como tenemos unos gastos que en ocasiones homenaje, las organizaciones que convocamos pues no nos sobra el dinero, sino todo lo contrario, pues bueno, pues la bebida con cerveza sin alcohol, cerveza, cola, limón y eso, agua que hay ahí, porque lo que se saque hoy, lo que se saque el jueves, que pondremos también en la plaza, pondremos también un chiringuito de estos, pues que va a ser para eso, ¿no? Yo quiero hacer un recordatorio, en mi minuto de silencio, un recordatorio a una persona que murió ayer, Joaquín Marpica, que el año pasado estuvo con nosotros ayer, el 13 de agosto, en la plaza. Ya estaba mal, iba en silla de ruedas, pero ha sido un asiduo de todos estos actos y de la lucha también en la transición contra el franquismo y contra la continuación del franquismo, que por desgracia parece que sigue todavía, ¿no? Vamos a ver las proyecciones, como digo, la película Pan, Trabajo y Libertad. La película Pan, Trabajo y Libertad pertenece a 4 cortos que se llaman concretamente 69-78 prescrits en catalán, porque fue realizada por la Universidad Pompeu Fabra y la Generalitat de Cataluña. Y son 4 cortos sobre crímenes que ocurrieron durante el franquismo y la transición y que quedaron como con Javier Verdejo, ¿no? Que quedaron sin castigo y sin ninguna responsabilidad. En concreto, una de las partes sobre Agustín Rueda. Agustín Rueda fue asesinado en 1978 en la cárcel de Carabanchel. Era un preso común que conectó con la COPER, la Coordinadora de Presos en Lucha. La gente de más edad os suena el tema de la COPER, una organización que hubo dentro de las cárceles con bastante fuerza y demás,
que defendía los derechos de los presos, porque entonces, como ahora, pues las condiciones, y sobre todo las condiciones eran malísimas, ¿no? Y este hombre pues, fue torturado dentro de la cárcel y asesinado por los propios carceleros en el 78, Agustín Rueda. Coordinadora de presos de lucha, sí. El otro corto sobre Manuel Fernández Márquez, que fue un militante del PSUV, del Partido de Cataluña del PSUV, que fue asesinado en 1973 por la Guardia Civil, cuando estaba en una manifestación en San Adrián de Besós. Y el tercero, sobre el segundo Arteaga, que en 1969 en Urabáin, en Vitoria, en Álava, fue, cuando estaba haciendo sonar las campanas, fue también asesinado por un guardia civil. Nosotros solo vamos a ver el cuarto corto, que es Pan, Trabajo y Libertad, que lo ha hecho Pilar Monser. Pilar Monser es una cordobesa que con los años luego tuvo que emigrar a Cataluña y vive en Barcelona, y que bueno, ha hecho documentales, ha hecho cortos y además sobre distintos temas, sobre todo fundamentados con la inmigración. Yo no voy a contar nada porque la película yo creo que va a dar mucho que hablar. Y después del film, que pues, no dura mucho, habrá un montaje visual que ha hecho visual y acústico, que ha hecho el compañero Rafael, un compañero del CAP, que también sobre distintos asesinatos y demás durante la transición. Han sido tantos que el montaje le era tan largo que lo tuvo que pagar en agosto. Lo fue haciendo por meses, pero no he podido seguir porque, y bueno, ya lo veréis ahora, yo no voy a contar. Bueno, pues si queréis, lo vemos y después vamos a hacer una especie de mesa redonda y sobre todo con la participación, pues para que haya aquí una gente que para romper el hielo y que diga, conozca más el tema, pueda contar varias cosas, lo importante es que luego todas lo respondamos la cabeza. Cantidad de decenas y decenas de muertos, de heridos y demás. O sea y una cuya la mayoría de ellos no ha habido ninguna, no se ha pagado por ello ni se ha dicho la verdad y demás. Es algo que tenemos pendiente. Entonces, la idea de hoy era que bueno, ahí están los siguientes compañeros aquí. José Romualdo, que en esos momentos era, en el año, bueno, en un principio la idea que teníamos con la mesa ronda, la verdad, era traer a gente que estuvo con Javier ese día. Es decir, teníamos un compañero que era del Partido del Trabajo, que vivía en aquellos momentos, él no estuvo con Javier esa noche, pero él conoce ya bastante la historia, además se había comprometido a hablar con algunos de los compañeros que estaban con Javier. Además, la idea en principio era esa. Por un problema personal que hubo, de este hombre no se ha podido hacer. Entonces le hemos dado un poco la vuelta, la idea pues traer a algunos compañeros que conocen bastantes cosas del tema, ¿no? Del asesinato de Javier, y sobre todo, ya no solo ellos, sino que todos y todas los que estén aquí, pues intervengáis y digáis y opináis, porque yo creo que la verdad hay que ir sacándola, no está todo dicho y hay cosas todavía que se pueden ir reescribiendo, ¿no? Y antes de que se vaya yendo, nos vayamos yendo la gente de más edad que vivimos aquello, yo creo que hay que dejar lo máximo posible todo lo que sepamos, ¿no? Intentar y por supuesto seguir dando la lata todos los años con que toda la vida, con que hay que exigir justicia, hay que exigir reparación, hay que exigir la verdad. Bueno, el compañero José Romualdo de Amnistía Internacional, que en esos momentos pues era periodista de Cuadernos para Diálogo, creo, ¿no? Rafael Salazar, que la mayoría de las personas que hay lo conocéis, lleva toda la vida moviéndose también a la izquierda y demás, y ha tenido un cargo importante. que tal lo conocéis, no voy a presentar a Rafa porque no lo conocemos. Y el compañero Martínez, Sánchez del PCP. Hay otros compañeros de otras organizaciones que habíamos dicho de estar, pero bueno, ya lo que queréis, que subáis algunos si queréis, ¿no? Que esto tampoco es. Si el tema es que hablemos todos y todas, ¿no? Entonces ya está, yo me callo, yo un poco coordinador, y si os parece, damos una primera, los que estáis en la mesa, dais una primera opinión, lo que veáis, las impresiones que tengáis tanto sobre la película como sobre lo que queráis, lo más, digo sí eso, que sea lo más rápido posible, que no haya mucho para que podáis intervenir, y a continuación pues intervenir todas las que estáis aquí, ¿vale? Obligatorio, ¿no? Bueno, pues, ¿quién quiere hablar? Rafa, ¿quedas tú?
Si Rafa también es incidente material, que nos faltan muchas cosas. Sí, bueno, entonces el cuidado todavía no lo tengo. Primero agradecer a los organizadores que me inviten a estar aquí y segundo agradeceros a todos vuestra presencia. El breve corto que ha seguido después del corto de Javier, hemos visto una imagen del libro La transición sangrienta, libro de Mariano Sánchez Soler. En ese libro, Mariano contabiliza desde los años 75 y 83 591 fallecidos por violencia política en España. Gonzalo Vigeli, en su estudio sobre la represión política en esos años, no contabiliza tantos porque no contabiliza los muertos atribuidos a ETA, al Grapo y a otros grupos desvinculados de los aparatos del Estado. Él contabiliza 233 muertos por acción atribuible a fuerzas policiales o a grupos de extrema derecha más o menos descontrolados. El informe de Amnistía Internacional del año 1975 habla de empleo masivo de la tortura con los detenidos. ¿En qué situación estamos? Estamos en una transición que fue terriblemente violenta y estamos en un sistema político que empleaba todas las armas a su alcance, incluida la tortura en los centros de detención, para impedir que hubiera una organización social que pudiera hacer volcar el régimen. Si menciono el informe del 75 de Amnistía, cuando me voy al informe del 80, 5 años después, y con una constitución en vigor, el informe de ese año dice que a pesar de la prohibición de la tortura, no se habrían tomado medidas efectivas para impedirla y además los fiscales no habían emprendido los procesos correspondientes. O sea, estamos hablando de un clarísimo clima de impunidad. Hablamos, por tanto, de varios años donde hay una extrema violencia. La transición del franquismo al borbonismo no ha sido el cuento de hadas que la narración oficial nos ha contado. Hubo una represión terriblemente dura que costó muchos muertos, muchos heridos y también bastantes encarcelados. El año de 1976 fue un año especialmente virulento. Los que recordamos ese año, éramos jóvenes entonces, sabemos que hubo un empuje de los actores sociales que querían un cambio y hubo un recrudecimiento de la política represiva del Estado. Y si nos centramos en Almería, yo me voy a centrar en un primer hecho que es un hecho judicial, aparentemente ajeno a los datos de la represión, pero que hay que enmarcar en el porqué de los poderes del Estado insistían en la represión y por qué insistían en mantenerse en el poder. Porque el poder no es solo el poder policial, o no es solo el poder político, es fundamentalmente el poder económico. En Almería hay una declaración de la Audiencia Provincial de Almería de ese año, donde acuerda la prescripción del posible ilícito en la permuta de los terrenos del derecho. El Poder Judicial sirve objetivamente los intereses de los especuladores. Y esa es la situación política real en la que nos encontramos. Hay un poder económico que intenta mantenerse a todas luces y usa todos los aparatos y todos los resortes del Estado para mantenerse frente a las exigencias de cambio que está dando. Y hay una enorme conflictividad que yo voy a señalar en dos conflictos.
Uno de ellos terriblemente significativo, la huelga de pescadería, la huelga de pescadores, que se desarrolla entre los meses de mayo y julio de 1977. La huelga, como tal, dura 44 días y es un conflicto que tuvo un relativo éxito frente al control patronal de la cofradía de pesca. Conflicto que tendría después a continuación en el 77 y ya sin entonces. Y también es de destacar ese año la lucha por el agua en muchos de los barrios de Almería donde no había un abastecimiento regular de agua potable en las viviendas. El punto álgido habría que situarlo en el mes de octubre con la concentración de los vecinos del barrio de Los Ángeles en las puertas de la Ayuntamiento. Hablamos, por tanto, de un momento social, de una fuerte organización social, a pesar de las prohibiciones legales de toda la Haya. Reunirse no era lícito, manifestarse no era lícito, organizarse sindicalmente o políticamente estaba perseguido. Pero a pesar de eso existía una organización social clandestina, paralegal, como queramos, pero que estaba confrontando el poder ya postfranquista. En el año 76 es Juan Carlos Borbón quien ocupa la jefatura. Hay, por tanto, un avance popular frente a un régimen que necesita, para evitar su desmoronamiento, ayornarse, como tradicionalmente se dice a la italiana. Y en julio del año 76 tiene lugar un hecho clave en el ayornamiento del régimen, que es cuando la figura número 2 del régimen, el carnicero de Málaga, que en ese momento ocupaba la presidencia del gobierno, es sustituido por el que había sido secretario general del Partido Único. Ese cambio de personas, pero como vemos, no de orientación política, porque los dos son gentes del régimen fascista, ese cambio da lugar a un ayornamiento que después se seguirá produciendo en los años 76-77 y dará pie a una constitución que hoy sabemos que es más virtual que real en cuanto a la proclamación de derechos. Ese clima de represión para frenar el cambio de régimen está marcado por los muertos, bien por acciones represivas directas de la policía, bien por acciones de gatillo fácil, no controladas, no planificadas, pero que se producen y que nunca han sido sancionadas penalmente. Por tanto, existe la voluntad política del Estado de garantizar la impunidad de los crímenes que se cometen. En el año 76 son 31 los muertos de este tipo. El 24 de febrero, en Elda, muere Teófilo del Valle, 20 años, en el conflicto de los trabajadores del calzado, que pedían mejoras laborales. El 3 de marzo mueren 5 obreros en Vitoria, en el conflicto de Forjas Alavesas, que fue muy duramente reprimido, con el resultado de 5 muertos por el gobierno fascista. El 5 de marzo muere en Tarragona, a la edad de 19 años, Juan Gabriel Rodrigo, al reprimir la policía la manifestación convocada en solidaridad con Vitoria. El 8 de marzo muere en Basauri Vicente Ferrero, a la edad de 18 años, al reprimirse otra manifestación. El 23 de marzo tiene lugar en San Juan de Luz el atentado contra Tomás Pérez, que era el resultado ileso, pero su esposa resulta gravemente herida. En mayo tienen lugar los llamados sucesos de Montejurro, donde 2 partidarios de Carlos Hugo de Borbón, de orientación socialista, dentro de lo que fue el carlismo, son muertos por partidarios de Sixto de Borbón. Parece acreditado que italianos de la red Gladio participaron en esa acción. Por tanto, no se puede considerar que los servicios secretos del Estado español fueran ajenos.
El 8 de julio muere en Santurce Norma Menchaca, de 44 años, por un disparo de un infiltrado en una manifestación que tenía lugar en ese momento. El 29 de octubre muere Juan Cano a la edad de 16 años, mientras estaba en un coche estacionado en el Paseo de Extremadura en Madrid. Las muertes violentas son muchas, la falta de investigación absoluta, la voluntad del Estado de presentar los sucesos como hechos aislados, creo que la conocemos todos al día de hoy. Y la necesidad de no olvidar cómo ocurrió y cómo se gestó el borbonismo, creo que es muy importante, porque en la gestación del borbonismo está explicada su naturaleza. La muerte el 13 de agosto de Javier Verdejo es una más en esta lista de fallecidos como consecuencia de la violencia desatada desde el Estado contra toda movilización social. La tesis oficial del tropezón del funcionario difícilmente se sostiene si la comparamos con la decisión del juez instructor de no tomar muestras de la sangre encontrada en la caseta de baño oriental como un suceso. La muerte, por el contrario, debe enmarcarse en una dinámica comisiva de un Estado autor de una violencia sistemática frente a la disidencia y que empleó todas las armas para vencer a los sectores sociales que exigían un cambio real, no mayormente, un cambio real de régimen. Más, si tenemos en cuenta quién dirigía el Estado en esta provincia de Almería, en los hechos, un joven fiscal de 34 años de edad, represor de la huelga de Pescadería, represor de la manifestación del 1 de mayo, responsable de la toma del barrio de Pescadería en febrero de 1977, un claro espécimen de la confrontación del Estado con los derechos humanos. Si tomamos en cuenta que este fiscal, gobernador civil en ese momento en Almería, falleció 32 años más tarde, ocupando plaza en el Tribunal Constitucional, podemos cerrar el círculo que el primer borbonismo significa. Si leemos hoy el texto de la ley Mordaza, recientemente vigente, comprenderemos cómo el consenso en ese primer borbonismo, logrado merced a la debilidad organizativa de las fuerzas democráticas que querían el cambio, y también, hay que decirlo, a la voluntad de la dirigencia de los partidos de la izquierda de primar su propia estabilidad institucional por encima del empuje hacia una sociedad socialista, ese círculo acaba cerrándose con esta ley, que es una muy dura vuelta al pasado y que empieza a asemejar el segundo borbonismo al régimen franquista, donde la impunidad va a ser garantizada incluso en el texto de la ley. Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias aquí a los compañeros del Centro de por darnos la oportunidad de estar aquí. Y bueno, el compañero aquí ha situado la inmensa mayoría de los elementos que íbamos a debatir. Bueno, yo creo que esto era como una mesa coloquia, entonces vamos a hacer lo más breve posible. Nadie aquí va a discutir si lo de Javier Verdejo fue accidente o fue un crimen. Realmente fue un crimen, como otros muchos crímenes que en aquel tiempo la fuerza de represión del Estado, burgués, ocasionó entre la clase obrera y particularmente aquellos que eran más destacamentos más luchadores, más concienciados de la necesidad de derrocar no únicamente al viejo Estado fascista o militarista, podemos llamarle, sino incluso al Estado que posiblemente se quería llevar a cabo
que nosotros estamos convencidos que se desarrolló y hoy vivimos en él. Yo en el documental, que parece que después del pasado yo pude ir un poco, porque ya tengo que salir un momento a la calle, que aparte de la documentación que hemos cruzado, hemos hablado siempre, estamos hablando siempre de la revolución del Estado hasta el 81, como si realmente en el 81 se hubiese acabado todo, hubiese habido un paseo histórico. Hoy aparecemos aquí día 11 de agosto y no ha pasado nada en ese tiempo. Desde el año 81 hasta el año 2015 que estamos, el Estado no ha dejado de reprimir con toda la fuerza y veracidad o velocidad que ha podido, ha llevado a miles de luchadores a las cárceles, ha impuesto millonarias multas a trabajadores que se han dignado a una mínima lucha en defensa del puesto de trabajo. Todo se pueden dar cifras, se calcula y no son cifras que llevo he sacado de ningún otro lugar, que no se llama las páginas de Amnistía Internacional. En España ahora mismo 1.100 denuncias están desarrollándose en los juzgados burgueses en contra de trabajadores sindicalizados. En España ahora mismo se calcula que solamente en Andalucía, un sindicato que a lo mejor no le quiere hablar a compañeros que no les caiga agradable que lo mencione, pero es el SAC, tiene 600 sindicalistas en procesos judiciales abiertos. En España, según Comisión Obrera de la UGT y Amnistía Internacional, ahora mismo tenemos 238 sindicalistas a puertas de entrar a la cárcel. El Estado español sigue reprimiendo posiciones políticas. Aquí también todos conocéis el caso de Alfón, todos conocéis el caso de los 5 mineros de Cerredo, todos conocéis el caso de compañeros sindicalistas en Cataluña que están a puerta de estar a la cárcel. Todos sabéis que un grupo determinado, que parece que aquí hay compañeros que pertenecen a ese grupo, un día se manifiestan frente al Parlamento catalán y se les pide actualmente entre 5 y 6 años de cárcel a cada uno de ellos, a 8 jóvenes que van a protestar en contra de ese gobierno burgués que los quiere llevar a las situaciones de miseria y precariedad que los gobiernos burgueses están llevando a cabo. Por eso yo digo que yo voy a ser lo más breve posible, no me estoy tratando con los compañeros, pero sí quiero situar el debate, por lo que tengamos también esa situación, ese hecho histórico, de que no solamente hasta el año 85 el Estado represado, sino que el Estado represado sigue siendo el Estado como tal, y necesita esa represión para, como bien decía el compañero, afianzar su poder económico, necesita esos cuerpos represivos y necesita esos cuerpos de leyes o esa creación de leyes represivas. La ley de Mordaza que aquí se ha mencionado, los que tenemos cierta edad hemos vivido un poco o hemos vivido un poco las represiones del Estado. Todos sabemos que en España en el año 92 hubo una ley llamada de Corcuera que no diferenciaba de la ley Mordaza más que en el nombre, porque esa ley permitía que tú fueras por la calle y un señor vestido de verde o azul te detuviese si no llevara DNI, te llevara al cuartel y te apaleara. Esa ley permitía que te cediera a la puerta de tu casa y entraran 2 señores vestidos de militar y te llevaran al cuartel porque sospechaban que podía ser peligroso. Total, y estamos hablando del año 92. No lo recuerdo, fue un año histórico, aquí se celebraba en este país algo como una olimpiada o algo así. Yo lo que quiero es volver a insistir que situamos también el debate únicamente de la situación que da hasta el 81 y bueno, y lo lamentable de la muerte que se generaron hasta ese año por parte de jóvenes y sobre todo de jóvenes luchadores por la libertad, sino que también lo extendamos un poco más de debate hasta el día de hoy, que ayer os puede decir que es camarada mío, está en la cárcel de detenido por haber estado manifestándose en la puerta de una fábrica reclamando o quejándose o luchando en contra de un despido que se ha hecho ilegalmente a un trabajador militante de la CGT. Yo por aquí lo dejo ahora y luego seguiré. Bueno, ahora me toca a mí. En primer lugar, gracias a la organización, a Mariano Junco, que fue el que me invitó. Tú como decía que digo la organización, gracias, pero que más que yo, o sea, yo estoy aquí en nombre de todos los organizadores, o sea que hay gente, hay compañeros de otras organizaciones, de Almería, de Ganemos Almería, de Mesa por la República y tal, que está, pero que ha sido de todo el grupo que estamos organizando el acto. Bueno, yo voy a hacer una información, o sea, voy a explicar algo, todo objetivamente que yo pueda, porque hay un axioma en periodismo que dice que la verdad no te anule un buen titular. Entonces, este es un tema que yo seguí desde desaparecido semanario Cuadernos para el Diálogo,
En el verano del año 76 yo tenía 25 años, ahora tengo 64. Y en aquel momento, Cuadernos para el Diálogo, que era una revista política cuyo propietario era Joaquín Jiménez, Gregorio Pérez Barba, que luego fue presidente del Congreso, y Vicente Verdú, que es un miembro superviviente, que es el columnista del diario El País, pues yo trabajaba ahí de reportero, hacía texto y fotos, me mandaban a sitios pues, siempre duros de este tipo. Cuando empezó la proyección, la señora que llevaba el hilo conductor ha nombrado a Pirri. Pirri es la clave de esto. Pirri, Rafael Córdoba de Angulo, amigo mío de la infancia, era abogado, estaba socio con Ernesto Cantón, que era otro abogado, tenían el despacho en el edificio del Pino en el Paseo, y sobre todo Pirri, al que tenía una vinculación especial, porque su madre, Charo Angulo Montes, había sido madrina mía. Charo Angulo Montes era hermana de don Luis Angulo Montes, que era fiscal del Tribunal Supremo en aquel tiempo, de la Sala de lo Penal. Me llamó para el diálogo y me dice: ¿cómo pasa esto? Entonces digo: sí, pero nos estamos entrando para la noticia de la radio. Entonces se lo expliqué a Gregorio Pérez Barba y dice: cógete la cámara y vete a Almería. Me fui a Almería y la información que yo recogí era la del Partido del Trabajo. O sea, era la información que había elaborado Rafael Córdoba de Angulo junto con Ernesto Cantón y junto con Amalia Tesoro, que hoy día es psiquiatra y trabaja en Sevilla, hermana de Martirio Tesoro. Bueno, la información que era oficial, mi olfato joven de entonces periodístico me decía que aquello olía mal, la información oficial de por qué había pasado aquello, pero tampoco me convencía del todo esa información que me suministraba mi amigo Pirri, porque claro, yo defendía aquella versión. Se lo expliqué al señor Pérez Barba, a Gregorio Pérez Barba, y dijo: mira, esto es lo que hay. Y dije: venga, trátelo. Él fue el que me puso el titular, por cierto, que el titular era Asesinato en Almería. Muchos años después, bueno, sí voy a explicar por qué estaba aquí Adolfo Suárez. El hecho de que estuviera Adolfo Suárez aquí en ese momento, veraneando un Cabo de Gata, fue el que desde la Dirección de Cuadernos para el Diálogo me dijo: métele el diente a este asunto, que está Suárez aquí. Suárez había sido, me parece que antes de ser director general de Televisión Española, había sido presidente de Entursa, la Empresa Nacional de Turismo. Y curiosamente Entursa tenía solamente 2 fincas en España para hacer urbanizaciones. Uno era el Toyo, que posteriormente se le vendió al empresario riojano Marcos Eguizábal, y la otra finca era la que luego ocupó la organización Aguduce, que se la vendieron al ex general don Máximo Cuervo Rodriguales, a quien yo conocí personalmente, porque tenía el chalet justamente pegado al Hotel Playa Dulce, que es donde vive ahora José María José. Esos fueron los 2 únicos. Entonces vino a Almería por eso, porque quería conocer lo que había sido patrimonio de Intusa, empresa que también era director general. Bueno, esto es lo que yo puedo explicar de los antecedentes. Años más tarde, porque yo no estaba muy conforme, era para mí más creíble la información que me había dado el Partido del Trabajo, la que yo expreso, sobre todo Amalia y Rafael Pirri, Rafael Córdoba de Angulo. Pero muchos años después tuve acceso a la información de diligencias previas, se llama. Rafael Aguado, aparte de mi abogado, es abogado también. Bueno, las diligencias previas resulta que os puedo decir que la información la tengo veraz la información partido de don Guillermo Verdejo a otra persona, y a través de esa persona la supe yo porque a esa persona era compañero mío de facultad, los dos habíamos estudiado, era de la misma promoción de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, habíamos vivido juntos, etc. Vamos a ver, lo que decían esas diligencias previas era lo siguiente, que luego no condujeron a ningún proceso penal. Aquello, hubo una indemnización, el Estado se hizo responsable civil subsidiario, y don Guillermo Verdejo, que además que no era político, era un científico, era doctor en farmacia, de los pocos licenciados en farmacia que se hace doctor de era un bueno en el sentido de la palabra hombre y en el sentido de la palabra bueno, como decía Machado, pues aceptó aquello. ¿Qué decía las diligencias previas? Yo lo voy a explicar porque quien tenga acceso a YouTube, podéis ver, buscar en YouTube el subfusil con el que fue muerto Javier Verdejo, que es el mismo que llevaron los guardias civiles de Tejero al entrar en el Congreso en febrero del 81.
el subfusil Star Z45, yo que quiero precisarlo porque esta información no se ha dado nunca. Ese subfusil fue creado por antiguos nazis que fueron acogidos en España a raíz de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y por ejemplo el fusil CM fue creado también por alemanes, y estoy hablando de otro Scorsese, por ejemplo. Entonces, ese arma, y lo digo por los años que yo estuve en el ejército, por la IMEC, era extremadamente peligrosa y hubo muertos en el ejército y en la Guardia Civil. El protocolo de actuación de ese arma por parte de la Guardia Civil, que era más militar que civil, pues era el siguiente. Cuando estaban de patrulla la pareja, llevaban el arma cogida con su correaje aquí en el pecho y con la bocacha hacia la izquierda, o sea, según se me ve a mí, hacia la izquierda, para poder apretar el gatillo cuando fuera necesario. Vale. Ese arma tenía dos posiciones. Había que llevarla siempre montada, el cerrojo echa para atrás, pero esa arma no tenía seguro. Tenía un gancho cuadradito, que era lo peligroso de esa arma. Entonces, tenía dos posiciones de disparo. Una que era 3 tiros seguidos y el otro era 20 tiros, que es lo que tenía el cargador, que era un 9 largo, no era milímetros par 20, era 9 largo. Bueno, ¿qué es lo que decía esas diligencias previas? Pues decía que cuando uno de los dos guardias civiles le da el alto a Javier, Javier sale corriendo, en la oscuridad choca de golpe con otro guardia civil que tenía el arma puesta aquí, le quita el cerrojo y salen 3 tiros. Y uno de ellos es el que hiere de muerte, por aquí, por el cuello, a Javier Verdejo. Pero es que podía haber matado también a ese guardia civil. Perfectamente. Entonces eso es lo que yo quería contar, lo que dicen las diligencias previas. Os doy la información de esas diligencias previas, lo que entonces se hizo, y la sentencia, pero no fue una sentencia, al final aquello fue calificado como declaración de accidente, condenado al Estado. Bien, nos parece bien que a eso estamos, ¿no? Lo hemos hablado entre todos y es que el que hizo fue con Javier Verdejo, pero no se especificaba la información. Yo no creo que sea el tema principal, pero es un tema, lo digo porque la casualidad es que siempre se le escapaba y siempre chocaban y siempre caían los revolucionarios, los jóvenes, los obreros, los estudiantes. Nunca ese arma se disparó contra un propio guardia civil o contra un... Pero que puede ser, ya que una... Ya. Bueno. Yo puedo llevar una pequeña intervención respecto a la gestión técnica de un arma. Ahora, todos creo que la mayoría de nosotros con la edad hemos pasado por el ejército y los carnes y los conocemos. Eran más seguros que esos famosos mosquetones, pero yo, aparte, en que mi condición es comunista, yo tengo una tradición de familiares que han pertenecido a la Guardia Civil, y en aquel momento uno de ellos estaba en Almería, y cuando yo, que era más pequeño, pues evidentemente era más joven, mi familia, pues lógicamente repudió el hecho manifiestamente, públicamente, familiarmente. Este familiar nuestro Guardia Civil decía que lo del accidente era muy cuestionable y de que la forma de morir, el joven decía, estaba mi familia, mi tío, era más que discutible que su compañero le podía haber escapado 3 tiros, tal como se planteaba en esa famosa diligencia policial, hecha por otra parte por ellos mismos, que también es casualidad que ellos mismos hagan diligencia por ellos mismos. Es como si yo me quiero castigar y yo me castigo a mí mismo. Entonces también sería un poquito absurdo que ellos me llevase a la cárcel, ¿no? Esto sería un poquito de, con perdón la palabra, de tonto. De hacer una diligencia y me lleva a la cárcel yo mismo. Vale. Yo he empezado antes, mi planteamiento era más, digamos, más próximo a la represita, pero bueno, aceptándonos el hecho de Javier Verdejo, como otros jóvenes que se han mencionado en el documental, me ha mencionado aquí el compañero, que morían en aquellos años, el camarada Junco lo ha dejado claro ahora mismo. Qué casualidad que en los cuarteles de la Guardia Civil, donde ellos cargaban, recargaban y eran tan torpes, quería decir la palabra tanto bueno, porque eran torpes, unos borrachuzos, se les caía el arma al suelo. Yo no sé por qué misterio o qué milagro, aquellos que creen en algún santo, nunca seguro, era un gancho. Vale. Nunca se disparaban dentro de los cuarteles, entre ellos nunca hubo accidentes. Sí que no se publicaron. Sí, con pistolas y con cernes había accidentes. Con el Z45. Todos hemos tenido compañeros en el ejército que han muerto con un cerne en la mano. Yo creo que todos lo hemos tenido. Sí, pero el Z45 era arma de regalo. Pero que yo a estas alturas históricas, del proceso histórico, donde en el documental incluso demuestra dónde muere el compañero Javier, en qué lugar físicamente muere. Todos los que somos de Almería, conocemos un poco el Zapillo, uno de ellos muy bien el Zapillo, sabéis que donde ellos planteaban que había muerto Javier era falso, totalmente se demostró en el proceso histórico, se demostró que es falso, y que lo que es lamentable, como otras muertes que no se han mencionado aquí, el caso de Almería y otros casos que en aquellos años se dieron,
de verdadera represión y asesinato por parte de los cuerpos de represión del Estado. Jamás nadie fue a la cárcel, los pocos que fueron a la cárcel, luego se fueron pocos años después a vivir a Marbella. Y en el caso del camarada Javier Verdejo, nadie jamás fue a la cárcel, a nadie se le detuvo, a nadie se le tuvo retenido ni los 4 días que ellos supuestamente marcaban la ley que tenían que estar en el cuartel retenido, sino que este guardia se fue a su casa, se la vio en diligencia interna y no perdió por no perder ni la ropa. No fueron diligencias internas, fueron diligencias de juzgado de guardia. No, me refiero a la que hicieron dentro del cuartel militar. Ellos hicieron su informe. Es que la Guardia Civil de diligencias previas nada después de instrucción. Compañero, te lo recuerdo que la Guardia Civil es ejército, no un estamento civil, es ejército. Claro, ellos hicieron su informe, pero eso inmediatamente pasó a la jurisdicción de los juzgados de Almería, concretamente de la audiencia provincial. No sé qué secciones habría entonces. No sé si había uno solo. Militar. Vamos a empezar, que lleva las palabras ya me digan, y quien quiera ir hablando que me lo vaya diciendo y una palabra al compañero. Yo, si no me importa, quiero ponerme aquí para no darle la espalda a nadie. Ponte cuando quieras. Hacer es tuya. ¿Qué fruta da? No hace calor. Hola. Yo quería aportar. Estuvimos Rafael, Carmen y yo viendo el tema, cómo enfocar el tema de cara a la subdelegación de gobierno, ¿no? Porque los hechos son hechos simplemente históricos, quedan escritos y escritos están y ya está. Entonces, no pasa nada, ahí está, ¿no? Y podemos tener varias versiones de los hechos y ya. O sea, habría que buscar una vía que clarificara los hechos, no solamente aquellos. O sea, porque si no hoy nos estaríamos equivocando. No podemos ver el hecho de Javier Verdejo como algo aislado. El asesinato de Javier Verdejo nos brinda la posibilidad de ver un proceso de represión a escala del Estado, desde las cloacas del Estado, para la transición llamada democrática. Eso es lo que nos ofrece el camarada Javier Verdejo, el asesinato de Javier Verdejo, ¿no? Después de muerto nos dice, aquí estoy, sirvo, soy útil, y desde ahí es desde donde nosotros deberíamos, desde mi punto de vista, y como estuvimos viendo, plantear el tema. O sea, no piensa en 1900, parece que se nos olvida, los andaluces tenemos mala memoria. Es que me sorprende que se hable de lo de Gasteiz y no se hable de los 3 muertos de la construcción de Granada de 1970, que mi padre llegó con la camisa chorreando de sangre y fue a tiros. O sea, los tiros salían directamente, pum, 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 pum. A ver a quién le damos. Ahí estaba mi hermano Andrés y mi padre Andrés. O sea, ahí está. Y después hay otros asesinatos como el de Carmona, como el compañero de Málaga, García Caparrós, como los compañeros de allí de Acerinol, como otras. O sea, el Estado ve que nosotros les desbordamos. Ven que el proceso de democratización del Estado está en marcha. Ellos lo ven y ellos tienen que parar eso. Y eso lo paran, entre otras cosas, a tiros y comprando a los dirigentes de los partidos políticos que se prestan. Y esa es la llamada transición democrática. Eso nos cuesta cientos de meses, cientos de muertos, fundamentalmente a la clase obrera, evidentemente, que eran los que estábamos en la calle. O sea, yo era responsable del movimiento obrero de las Juventudes Comunistas y nos reuníamos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y estaba Javier y estaba otra gente. Pero es que tocábamos el pito y nosotros montábamos las manifestaciones, una por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche. Y si estábamos de copas, de madrugada también. O sea, que es que no parábamos. O sea, desbordábamos lo que era la transición que ya se había pactado en el Boulevard de San Michel con el camarada Carrillo y otros camaradas o compañeros de turno y la monarquía española. Bien, pues ahora vivimos la segunda transición. Estamos viviendo la segunda transición. O sea que hay 4 compañeros que se les aplicó en Madrid la ley antiterrorista en diciembre y que todavía están en la cárcel. Que Alfón está en la cárcel. Que hay compañeros que tomaron el Parlamento que van a la cárcel. ¿No? Que no han hecho una ley mordaza y cuidado, una ley de seguridad nacional que entrará en vigor, si mal no recuerdo, en septiembre, que es que te dan un golpe de Estado en 5 minutos en este país.
dependiendo de lo que salga en Cataluña. Todos los procesos de democratización cuestan, porque son partos dolorosos, incluso aunque perdamos las mayorías. O sea, sería vergonzante que más de 500.000 de españoles del bando republicano se quedaran enterrados en las cunetas, se les robara a su familia, se les quitara a los militares demócratas que defendieron la república sus honores y todavía 79 años después no se le haya restituido su honor, con nuestros queridos democráticos partidos que están en los parlamentos en estos momentos. Bien, pues tenemos lo que tenemos. O sea, hay una asignatura pendiente en este país y se llama democracia. Democracia real, porque estamos viviendo sobre lo que nos dejó Franco. La legislación, nuestra legalidad está basada en sus cimientos en la legislación franquista. Si no se modificó, perdón, la Constitución. Y eso, entonces, hay una asignatura pendiente. Y esa asignatura pendiente nos ha tocado a nosotros, una vez más, yo me alegro de volver a ser testigo de esto, una vez más nos toca batallar, bueno, señores, señoras, compañeros, compañeras, preparados para la represión, porque es lo que nos espera si queremos hacer algo, o eso, o nos entregamos al fascismo, o a los antidemócratas. Entonces, había dos formas de plantear el tema con la subdelegación. Una, a la defensiva, que es, planteamos que mataron a Javier Verdejo en 1976, un 11 de agosto, y entonces tendríamos que ir al juzgado a decir que se mató a alguien y que no se ha juzgado a los que lo mataron. O dos, a la ofensiva, que es que planteamos que hubo un proceso de represión del Estado programado contra los demócratas de este país y que eso todavía no se ha resuelto. Y hay que depurar responsabilidades. Y ahí les metemos a todos. Esas son las dos posibilidades que tenemos. En las dos entra Javier Verdejo. Pero una es a la defensiva, que es mataron a Javier Verdejo, y otra es a la ofensiva. Y exigimos una comisión de la verdad para los 581 muertos. Entre ellos Javier Verdejo, que en este caso es nuestro testigo. Bien, no hemos hecho el papel, queríamos esta noche debatirlo con vosotros, ¿no? Esa es la situación que tenemos, ¿no? Yo también conocí a Javier Verdejo porque tomábamos todos cerveza en el bar de la facultad y era un tío muy apañado, igual que la mayoría de los compañeros que en aquellos momentos estaban allí. Otra cosa, debemos de aprender de los errores del pasado en cuanto a la unidad. En cuanto a la unidad, es muy importante porque a nosotros nos casaron como conejos. Y el bloque antipaptista era amplio y fuerte. Era amplio y muy fuerte. Les costó 2 décadas desmontarnos. 2 décadas. Y todavía algunos seguimos corriendo como conejos, ¿no? Vamos, corriendo quiere decir trabajando. Ese es el reto. La ley Mordaza, la de seguridad nacional, la contrarreforma laboral y lo que tenemos encima. Ya está. Lo otro con Javier, desde mi punto de vista, a la defensiva. Proceso del Estado español por los asesinatos de 581 compañeros. Juan. Ahí lo. Juan. Ahí ahora. Roberto. Bueno, muchas gracias a todos, porque ha sido bastante claro toda la exposición. Pero me gustaría hacer hincapié en lo que decía el compañero, que no es un caso aislado. La muerte de Javier Verdejo está en un contexto de represión política y el mismo contexto que seguimos teniendo ahora. Y por otra parte, bueno, para ser muy breve, bueno, no me creo la versión oficial, no me creo el disparo, no me creo nada. Vamos, me creo más una película que ponen en la tele más que eso. Pues no, porque para que se dispare hay que tener el dedo puesto en el gatillo. Si no, no se dispara.
Bueno, nada más, gracias. Perdona, pero no es así. El 30-45 no. José Luis. No, quieran palabras, procurar por favor. Venga, José Luis. Bueno, mi intervención, más que política, va a ser técnica, desde un plano estrictamente jurídico, sobre todo para tratar de desmentir algunas versiones que he escuchado desde algún miembro de la mesa sobre diligencias judiciales y tratar de poner en realidad lo que ocurrió según las investigaciones que yo hice hace ya 8 años y que están publicadas en el libro. Bien, lo primero, tras la muerte de Verdejo, la primera realidad es que la familia no denuncia, no existe la denuncia por parte de la familia, eso se ha dicho desde la mesa y es cierto. Por lo cual, desde un plano estrictamente jurídico, pues se pierde la oportunidad de poder ejercer la acusación particular que hubiera dado más juego, que hubiera hecho de que el asunto se hubiera investigado con una mayor profundidad de lo que se hizo. En segundo lugar, hubo una comisión de investigación promovida por la Asociación Democrática de la Juventud, organización a la que pertenecía Javier Verdejo, además de ser miembro de la joven Guardia Roja, pero pertenecía también a la Asociación Democrática de la Juventud. Y esa comisión que se abrió de investigación, oficial evidentemente, estaba constituida por un abogado, Rafael Córdoba Angulo Pirri, persona a la que yo conocí personalmente. Tenía despacho con Ernesto fue compañero mío en la UGT, en la Seguridad Jurídica en el año 77, conozco bien. Entonces, estaba formado por Rafael Córdoba Angulo Pirri, por Manuel Gómez Cardeña, que era redactor de Ideal de Almería en aquel momento y posteriormente fue director del periódico Córdoba, creo. Y después estaba formado por el presidente y vicepresidente de la Asociación Democrática de la Juventud, concretamente por Raúl Murcia Jaén y Samuel Segovia. Esa comisión llegó a recoger muestras de sangre, de esa sangre de la caseta a la que se ha aludido. No fue el juzgado, fue la comisión la que recogió las muestras, requiriendo a un notario de Almería, don Fausto Romero, el padre de Faustino Romero, que se presentó candidato a las elecciones municipales del 79, la que ganó Santi, Santiago de Cabreja, y por vía notarial esas muestras se mandaron a un laboratorio de Madrid a que fueran analizadas. Pasó el tiempo y de eso nadie más supo, pero tiene que haber un acta notarial. Tiene que haber un acta notarial, puesto que se requirió formalmente a un notario para que diera fe de la sangre que se recogió. Porque eso no quiere decir que fuera la de Javier Verdejo, cuidado. Ahora diré la versión que yo por lo menos tengo, pero se sepa que existió. En tercer lugar, tampoco recuerdo que la justicia, la jurisdicción ordinaria, abriera diligencias previas. Las diligencias que se abrieron fue la jurisdicción militar, que no, una cosa es la jurisdicción ordinaria, Rafa, tú que eres abogado, y otra cosa es la jurisdicción militar, que es una jurisdicción especial como es la eclesiástica y como hay otras, pero en aquel tiempo era jurisdicción militar. Y tan es así que voy a leer literalmente, es muy breve, un edicto que publica don Miguel Moya Fernández, teniente coronel de infantería, puesto cargo militar eventual de Almería, que dice, hace saber que en este juzgado y con el número 590 de 1976 se instruye el procedimiento previo de averiguación de la causa que motivaron la muerte del paisano Francisco Javier Verdejo Luca, ocurrida sobre las 24 horas del día 13 de agosto del corriente año en la plaza de Almería. Yo creo que aquí hubo un lazo por escribir playa, pero literalmente
En el edicto se dice la palabra plaza, que a mí me sorprendió mucho, pero lo he recogido tal cual. Plaza Almería. Plata es un nombre de Seguimos, un momentico, que sigue, un momentico, que sigue. Se ha proveído en el procedimiento recabar la presencia en este juzgado de cuantas personas puedan aportar pruebas sobre los hechos que se investigan. Lo que se hace público por el presente para que las personas que estuvieran comprendidas en lo anteriormente expresado efectúen su presentación en este juzgado en el plazo de 15 días a partir de la fecha. Y este edicto está fechado, Almería, a 30 de septiembre de 1976. El teniente coronel juez ilegible y la firma del secretario ilegible. Bien, este edicto se publicó en una serie de publicaciones, en Cambio 16, en Triunfo, probablemente en Cuadernos para el Diálogo, es decir, en las publicaciones. Tengo la relación, es que no la tengo aquí, pero tengo la relación de periódicos a nivel nacional y a nivel provincial donde ese edicto apareció. Incluso con el precio que había que pagar para que lo insertara, curiosamente, que no traía una curiosidad, pero tengo la fuente. Bien, pues pasó el tiempo y en vista de que este edicto nadie contestó, nadie se personó, el juez ordenó el archivo, el juez militar, no el juez civil, ordenó el archivo de la actuación. Una última cosa también, decir que referente a la causa de la muerte, es cierto que se dieron dos versiones, una que dio la Dirección General de la Guardia Civil y otra que dio el Ministerio del Interior. Básicamente coincidían poco, yo tengo recogida las dos, pero difieren poco. Básicamente sostienen la tesis del tropiezo de la Guardia Civil, no con Javier Verdejo, cuidado, eso jamás lo he visto, que tropezó el Guardia Civil con Verdejo, en absoluto. La versión más o menos que a mí me ha llegado es que había dos guardias civiles, había una pareja, mientras que uno alumbraba, parece que se dio un alto, una vez el alto, reglamentariamente eran 3 veces el alto, se dio una vez el alto y Javier salió corriendo en dirección a la playa. Y allí le esperaba, no es que iba detrás, le esperaba el segundo guardia civil, que fue quien disparó, y la bala le entró por la garganta y le salió por la región occipital, según se recoge en un certificado médico que pidió la familia de Verdejo. Eso está recogido, es prueba documental. Las diligencias previas dicen eso. Vale, entonces vamos bien. Y entonces, termino. Entonces, ¿cuál es la razón por lo que el tema de Verdejo se pierde un poco en el tiempo? Evidentemente porque nadie sigue Pirri, Rafael Córdoba Angulo, que fue uno de los principales inductores, muere ahogado en Cabo de Gata en el mes de julio de 1975. No murió ahogado, perdona. Yo pienso en el arrecife de la Sirena, creo. No, murió por un shock por hidropresión. Bueno, no llego a tanto, no he pedido partida certificado médico de Pirri. Le dio un shock por hidropresión. Vale, murió ahogado, Murió. Por lo cual, eso es secundario. Lo que quiero decir es que la muerte de Pirri fue lo que originó lógicamente esa comisión de investigación que llegó a pedir la audiencia al presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que fuera recibida. Estábamos hablando, iba la cosa bien serio. Por supuesto que Suárez ni la recibió, no quiso saber nada. Pero el hecho de que Pirri, que era, en eso coincidimos, quien más empujó en el tema Verdejo, teniendo en cuenta de la apatía, que también hay que decir, de los principales dolientes, que era la familia, el propio padre, los propios hermanos, fue lo que hizo que el tema de Verdejo pues, se quedara como quedó, como un recuerdo. Y ya solamente termino una cosa referente a la versión que has dicho del tropezón y tal. Yo tengo recogido algunos comentarios de la prensa de la época, haciendo comentarios satíricos. Voy a leer uno que es muy breve.
Esto está publicado en una revista nacional y lleva por título El culpable. Y dice literalmente: las armas que portan las fuerzas de orden público en nuestro país tienen el efecto de que se disparan en cuanto que los guardias tropiezan con el suelo al correr. De aquí que cuando ocurren sucesos como el día, recientemente, se está buscando el culpable, la piedra en donde empezó el guardia civil. Yo quería hacer una aportación más bien técnica. Por suerte o por desgracia, yo firmé 3 años de profesional como infantero, fusilero. Y al segundo año, pues bueno, por mi pericia y por mi buena puntería, pues entro en un cuerpo de disparo de élite. O sea, yo era tirador selecto de HKG-36, una munición 5.56 por 45 natos. Por desgracia también tuve la suerte, o la desgracia, de poder tirar con fósiles como el Z45, CM modelo A, CM modelo C, CM modelo L, hasta el actual HKG-36. Creo que el Z45 dejó de ser oficial tanto en la Guardia Civil como en el Ejército en 1970, si no me equivoco. Era de culata retráctil y el mecanismo de disparo era el cerrojo. Vale. Para empezar, lo primero que nos enseñan a los tiradores es que tienes que guardar distancia con el enemigo. No sé a lo que se referirá el ejército fascista por enemigo. Supongo que si hubiesen descubierto en su momento quién era yo, me hubiesen disparado a mí dentro de la fila del ejército, seguramente. Resulta que cuando tú tienes el fusil aquí, en guardia, ¿vale? Tanto el Z45 como cualquiera de ellos, la bocacha queda a esta altura, ¿vale? Lo primero que te dicen es que nadie se te acerque. ¿Por qué? La cuestión es muy sencilla, es física, pura y dura. Si alguien tropieza contigo, el fusil va contigo, hacia atrás. Si alguien tropieza por tu derecha, el fusil va hacia acá. Pero si alguien tropieza con la bocacha, ¿vale? El fusil te lo comes por el hombro. Pero el fusil sigue esa trayectoria. Es físicamente imposible que por un tropiezo Javier Verdejo tropezase por su derecha, ponte las manos así más o menos. Un tropiezo por la derecha. Lo que pasa con esa mano es que esa mano tira hacia detrás. La mano está apoyada en el guardamanos del fusil. Y vamos, o sea, ciencia básica que te enseñan en el ejército, que si a ti te empujan, ya pierdes la trayectoria de tu fusil y no puedes disparar. Es imposible. Si salta el mecanismo de disparo, no creo que dé tiempo a que él siga corriendo e intercepte la bala. Porque sale en cuestión de, no sé si eran 0,3 milisegundos o algo así. No da tiempo, es totalmente imposible. En la versión de que el arma cae al suelo, a nosotros nos enseñaron otra cosa. Cuando hemos de disparar pegado a una pared, o cuando hemos de disparar pegado al suelo, la trayectoria de la bala, aunque tú inclines el fusil así, va a seguir la rectitud de la pared o del suelo. Por también un principio simplísimo, la presión del aire. La va a sujetar prácticamente a milímetros de la pared y va a seguir la trayectoria. O sea que ni la versión del tropezón, ni la versión de... Bueno, y aparte, recuerdo que el cerrojo, cuando echaba el cerrojo hacia detrás, el mecanismo de disparo lo podía anclar arriba, que es como seguramente lo llevaría esta gente. El Z45 tenía la particularidad de que se podía disparar con una sola mano. Con una sola mano. Eso era la particularidad. Pero tenía otra particularidad más, y además creo que eso se puede buscar en cualquier, yo qué sé, Wikipedia puede que salga. En YouTube se puede ver las imágenes. O en YouTube o donde sea. O sea, es totalmente imposible que salte el mecanismo de disparo solo, porque... ¿Tú has disparado con el Z45? Sí. El fusil, o sea, la culata, cuando los guardias civiles iban,
no tenían desplegado la culata, sino que estaba replegada. Evidentemente. Entonces, si te fijas en el Z45, ¿te acuerdas de él? Sí. El supuesto seguro era un cuadradillo que tenía la parte de arriba, que era el que se soltaba, el Z45, El Z45 era un gancho. tenía un recorrido así, y luego tenía una hendidura, donde después de echar el cerrojo hacia atrás, se clavaba arriba. La versión del juego militar lo que dice es que choca de frente, no un lado. Sí. Entonces, chocar de frente Pero es, no, cuando, es lo que dice la dirigencia. Sí, pero que no puede, que es imposible que salte porque otra de las particularidades que tenía es que era una de las armas más seguras. Sí, además se puede buscar y se puede, coño, es lo que me enseñaron mis mandos. Hay una palabra, Vamos a ver, yo lo único que quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha comentado el compañero cuando ha hablado de que la gente joven, de 19, 20 años, él lo ha relatado de una manera como que era como un juego entre estudiantes y tal. Yo no lo he vivido, yo soy hermano pequeño. Ya bueno, pues por eso yo que sí lo he vivido, pues quiero aclararlo. Entonces, resulta que yo cuando ocurrió aquello, yo tenía 24 años y Javier tenía 19. Yo militaba en un partido de izquierda, estábamos muchos militantes y desde la época franquista, desde el principio de los años 70. Yo te puedo decir que los jóvenes en Almería estábamos muy bien organizados, mucho, en la clandestinidad. Estábamos organizados por células. Y bueno, no se sabía porque no podías decirlo. Solamente conocías a lo de tu célula, no te podías hacer fotos, no podías conocer a nadie que fuera de otra célula, aunque fueran familia, no podías ni hablar de ellos. Entonces, por eso tú no sabías, siendo compañero de Javier, que él estaba en eso, es que no lo podías decir, es que te iba la vida, es que si pillaban a uno cantaba, entonces no sabiendo por mucho que quisieran, pues no podías decir. Y la represión era muy grande, yo no lo voy a poner aquí a contar, pero yo he vivido cosas y momentos muy fuertes, de los años 70. En el año 76, cuando ocurre lo de Verdejo, no había pasado ni un año que había muerto el dictador. Entonces, seguía todavía ese miedo, seguía, seguía el no fiarse, y no se contaba, vamos, sí, tú podías decir que había estado, pero seguía el no fiarse. Yo recuerdo lo de aquella noche, yo estaba en mi casa, pero de madrugada, muy temprano, me llega una persona de otro partido político, también de izquierda, a avisarme y me dice, Maricarmen, ha pasado esto, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que la asesinaron, vamos, eso, ahora no me voy a poner aquí a debatirlo por no alargar la cuestión. Entonces, tampoco creo que era la versión oficial lo que había dentro de la iglesia y lo que había afuera. Yo estudié con Elisa, yo conocía también a su familia y su padre, para él era un deshonor tener un hijo así. Entonces, él no quería que aquello se le diera publicidad, por motivo ideológico, por motivo de familia, de presión social, lo que fuera. Eso era peor que se le quedara preñada la hija. Entonces... ¿Me deja un paréntesis de lo que estás diciendo? Sí. No solo para la familia era un deshonor en ese momento, sino que tú te acordarás perfectamente de la frase que todavía algunos siguen utilizando. Sí. Si lo han matado, algo que ha hecho. Yo lo que a mí me dijeron es que había dicho, y no se preocupe ustedes que han cumplido con su deber. Le dijo a la Guardia Civil. Eso me lo dijeron a mí esa madrugada, no, ya por la mañana me lo dijeron. Entonces, nosotros corrimos la voz porque estábamos muy bien organizadas de izquierda para juntarnos todos en
en la Plaza San Pedro. En la Plaza San Pedro aquello era un hervidero, la Plaza San Pedro, y lo que había dentro era la familia, sí, había un sacerdote y apareció allí, había también un sacerdote obrero que quiso decir unas palabras en la homilía a Javier Verdejo, y el otro sacerdote y la familia no le dejaron. ¿Por qué? Pues porque era de izquierda. O sea, que la ideología la tenía la familia. Yo con todo mi respeto al familiar. Entonces, yo recuerdo que, claro, cuando salió el féretro, entre la gente, allí que estábamos fuera, se empezó a decir que había que evitar que lo subiera el féretro al coche, que estaba en la puerta de la Plaza San Pedro, que parece que lo estoy viendo. Entonces, que había que evitarlo a toda costa. Entonces, estaba la otra gente, de la familia y eso, que estaban ahí ayudando a la familia. El féretro lo metieron en el coche y cuando estaba ya casi dentro, estaba el coche tambaleándose, que yo digo, se cae el féretro y lo sacaron. Y entonces se llevó a hombros hasta el cementerio. Pero aquello, cuando llegamos al cementerio, estaba tomado por la Policía Nacional. Estaban los coches, los grises, los zetas, las lecheras, el monte. Habían venido antidisturbios de todas partes, que no se habían visto en ningún momento. Como si eso era una cosa que bueno, que eran los de dentro y los de fuera, eso estaba ya preparado. Allí no llegaron en media hora. Es que todo esto es por hacer una reflexión del momento. Y allí podía haber pasado algo. Recuerdo que no pasó nada. Antonio Fernández Sáez pidió que leer un manifiesto, tuviese un más y un menos con el jefe que estuviera allí de los grises, lo consiguió leer, él prometió que si me dejaban leerlo, que nos íbamos. Hicimos caso y nos fuimos todos los que estábamos allí. Y no pasó nada de lo que podía pasar. Entonces, esa reflexión que hago, pues que no es la cosa, las libertades no te las regalan, ni se consiguen fumando y hablando en la clase y todo eso. Las libertades se conquistan. Y lo que conquistamos y estamos perdiendo, ahora tenemos que luchar por no perderlo, porque como se ha comentado aquí, Marco ha sido uno, se ha comentado en la mesa, esto es peliagudo lo que nos queda. Y pan, trabajo y libertad. Nos quedan dos palabras. Si queréis podemos hacer una cosa, porque también estamos pasando mucho calor todos y estáis pasando. Esas dos palabras las utilizáis, los que lo habéis pedido, y lo dejamos. Y el que quiera seguir, podemos seguir, que estamos aquí a la fresquito, nos salimos a la puerta, vamos por aquí y seguimos hablando, que si os apetece, la gente que tenga ganas que hace un ratillo más. Perdón un momentito, y si veis esas tres palabras, esta no la de moda. Que suben, sí, todo. Y por que no desgracia son solamente moda. ¿Eh? Que por desgracia son solamente moda. Claro. No he dicho el sentido irónico. No, ya. No olvidéis que el jueves a las 8 estamos concentrados en la subdelegación. También es interesante